Hola, buenas tardes a todos los participantes. Les agradecemos muchísimo su puntualidad. Vamos a dar solamente un par de minutitos a todas las personas que están seguramente por conectarse antes de iniciar con esta sesión. Muchas gracias. Vamos a esperar un minutito más, Juan Carlos, y arrancamos. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, ¿te parece si vamos empezando con la introducción? Seguramente se van a estar conectando muchísimos más participantes en el lapso de los siguientes minutos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Como siempre, les damos la bienvenida a uno más de nuestros webinars, de la serie de webinars del programa Finanzas Verdes para Ciudades Inteligentes, fase 2. Bueno, como ustedes saben y como pueden apreciar en la pantalla, este proyecto es financiado por el programa UK Pact, a quienes agradecemos mucho por el financiamiento para que puedan llevarse a cabo este tipo de sesiones. Vamos a dar comienzo a la sesión. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada para que, bueno, las personas que no pudieron conectarse puedan volver a reproducirla, o incluso si tienen los aquí presentes necesitan revisitar algún dato, bueno, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales al final de la presentación, y en los correos posteriores de seguimiento les haremos llegar toda la información al respecto. El webinar del día de hoy lleva por título Smart Cities. Específicamente vamos a hablar de tecnologías inteligentes y acciones bajas en carbono. Antes de comenzar, Juan Carlos, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Antes de comenzar, bueno, nos gustaría hacer este breve disclaimer en el cual
Les recordamos que las opiniones expresadas en el documento de la presentación y la presentación como tal que se dará en vivo, pues corresponden a los autores y no pretenden reflejar la opinión, punto de vista, posición política del gobierno del Reino Unido, la Embajada del Reino Unido o sus miembros. Las opiniones pertenecen únicamente a los expertos de IDOM y expertos afiliados en el marco del programa Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México, fase 2. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Bueno, ahora nuevamente les damos la bienvenida. Como ustedes saben, este webinar se lleva en el marco del programa Financiamiento Verde y bueno, el objetivo del programa es trabajar para la aceleración y la implementación de proyectos locales bajos en carbono y el desarrollo sostenible, una vez más recordamos, financiado por el programa UK Pact, Partnering for Accelerated Climate Transitions, por sus siglas en inglés. Rápidamente, los objetivos que persigue este proyecto son la instrumentación de planes de acción ante el cambio climático, flujo de capital hacia proyectos sostenibles, desarrollo de ciudades inteligentes, escalamiento regional y sectorial, aumento en la ambición climática, reducción de la pobreza, recuperación verde y equidad de género e inclusión social. Por favor, Juan Carlos. Bueno, solamente queremos mostrarles dónde estamos actualmente en términos de la serie de webinars del programa. Este es el segundo webinar de la serie, el anterior fue impartido el 30 de abril y como pueden ver existe todavía una larga lista de sesiones que están por venir durante este año y probablemente a inicios del siguiente año, pero ya se los haremos saber en su momento. Por favor. Bueno, y para dar inicio ahora sí con el tema central del webinar, me gustaría presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado de lujo. Él es Juan Carlos Calderón. Juan Carlos es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un máster en sistemas y redes de comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y un posgrado en alta dirección de empresas por el IPADE. Juan Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en diversas empresas del ramo telecomunicaciones y comunicaciones seguras en México a nivel directivo, tanto en áreas de ingeniería, operación y mantenimiento, desarrollo comercial y consultoría. IDOM es parte del pool de expertos de IDOM, se desempeña en su actividad desde el 2018 para la Oficina de México y actualmente lidera proyectos de implementación de banda ancha en zonas rurales con cable operadores modernizando sus redes para incluir servicios basados en LTE. Juan Carlos cuenta con amplia experiencia en el ramo en México y Latinoamérica, así que bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por tu participación, seguramente tu intervención será muy interesante para todos los participantes y te dejo la palabra. Les pedimos a todos también los participantes si pudieran ayudarnos, si existiera alguna pregunta durante la presentación, la pueden hacer llegar a través del chat y con Juan Carlos estaremos teniendo una breve sesión de preguntas y respuestas al final de su presentación. De la misma manera, les quiero anticipar y pedir su ayuda para ayudarnos a contestar en tiempo real una encuesta que les haré también llegar el link a través del chat. Pero bueno, eso será para el final de la presentación. Así que sin más por decir, Juan Carlos, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Filiberto, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también pues tanto al equipo de UK Pact como al equipo de IDOM por invitarme para dar esta presentación, que sin duda espero que sea un tema de interés para todos ustedes, ¿no? Realmente el enfoque que queremos darle el día de hoy pues es hablar cuál es la visión estratégica o a lo mejor la visión global que tenemos del tema de ciudades inteligentes y cómo esto se puede relacionar con las iniciativas que están ustedes haciendo de la mano con el equipo de UK y de IDOM, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entrar un poquito en el tema, vamos a presentarnos dentro de los términos generales. Lo que hacemos en IDOM pues son proyectos de ingeniería, somos una empresa que fue fundada en el 57 en el País Vasco y que hoy en día pues bueno ya tiene una escala global y nuestro enfoque siempre ha sido el trabajo multidisciplinario, ¿no? Principalmente en áreas de ingeniería, arquitectura y poco a poco ha ido incorporando muchas áreas
que van relacionadas desde el tema de urbanismo, transporte, medio ambiente y obviamente el desarrollo tecnológico como una amalgama de todo esto. Y pues básicamente lo que hacemos desde más o menos 2010 en el tema de ciudades inteligentes es trabajar de manera multidisciplinaria en el tema con tecnólogos, urbanistas, sociólogos, de manera integral, desarrollando sobre todo temas de metodología, ¿no? Estrategia, integración de sistemas y algunas implementaciones que en su momento pues también fueron innovadoras, interesantes. Hablamos de ellas en un webinar pasado sobre el famoso Internet de las Cosas, ¿no? Y pues un poquito, digamos, mojándonos las manos en el tema técnico de implementación, pues se han desarrollado temas como BITIC o como Smart Costa del Sol, que permiten implementar tecnologías para tener los efectos deseados dentro de ciudades inteligentes, Industria 4.0, en ese tipo de contextos, ¿no? Ya entrando un poquito en materia, pues ¿cuál es la idea que tenemos de una ciudad smart, una ciudad inteligente? Si ustedes le preguntan a lo mejor a algún fabricante de equipos o o digamos integrador tecnológico, pues les va a decir que un Smart City es ponerle un montón de fierros y tecnología e interconectarlo todo, ¿no? Sin embargo, para nosotros realmente el concepto de ciudad inteligente tiene que ver más con la sostenibilidad, con la sustentabilidad, con el desarrollo social y con el medio ambiente, ¿no? O sea, creo que son los tres ejes principales que para nosotros tiene el efecto, ¿no? Y que realmente, pues, permite aprovechar eso, pues, digamos, todas las ventajas que ahora también la tecnología, digamos, es como este factor aglutinante, ¿no? Y pues nos permite aprovechar, ¿no? Toda esta información y todo esto para realmente lograr esos objetivos, ¿no? Que las ciudades sean más sustentables, tengan un mejor desarrollo local y que pues obviamente sean más amigables con con el medio ambiente, ¿no? Y entonces ahí es donde se amalgama el tema tecnológico, ¿no? Con el tema sostenible, medioambiental, etcétera, verde, que querían o que queremos tocar dentro de esta conversación. Entonces, pues un poco para nosotros, ¿qué no es un Smart City? Como ya lo dije, pues realmente no la vemos como un tema de meter muchos fierros y muchas tecnologías que luego ahí no terminan hablándose entre ellas, etcétera, sino más bien como un proyecto de ciudad, ¿no? O sea, que el objetivo y el foco de la parte smart de una ciudad realmente tiene que ir hacia la mejora de la calidad de vida en general de la ciudad, de la eficiencia, del desarrollo de servicios públicos, de la movilidad, del medio ambiente, ¿no? Y lo que sí vemos es que, y por lo cual, digamos, es lo que queremos tocar hoy, es que la tecnología es un catalizador del concepto Smart City, ¿no? No es un fin, sino es un medio para llegar a tener pues, de manera integrada información que nos permita tomar decisiones, darle más facilidades al ciudadano, poder mejorar, digamos, la relación con el gobierno y evitar que los trámites sean engorrosos y que impliquen traslados, ¿no? Entonces, más bien para nosotros la tecnología la vemos como un eje transversal que está ahí detrás y que es un poco parte de los cimientos que tiene que tener la casa para poder construir la Smart City, pero en sí no es un fin, ¿no? Y muchas veces se ve como, es que vamos a poner muchísimas cámaras y ya es una ciudad inteligente, o vamos a poner Wi-Fi gratuito en todas partes y ya es una ciudad inteligente. Mucho me temo que entonces esa es una visión muy limitada de lo que se puede hacer con las verdaderas capacidades y muchas veces también tiene que ver con las capacidades de inversión, ¿no? Y entonces si nos enfocamos nada más en el tema tecnológico, definitivamente no va a haber presupuesto que nos alcance para implementar. Nosotros creemos que más bien si nos enfocamos en cuáles van a ser los efectos a largo plazo que queremos de la ciudad inteligente y buscamos unos cuantos quick wins, entonces podríamos tener muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito al detalle y aquí con esta foto de nuestra maravillosa Ciudad de México, pues cuáles son esos temas que tocamos cuando hablamos de Smart City. Y creo que estos son los principales, ¿no? Hablamos de, obviamente, pues sí, un contexto de información, de telecomunicaciones que tiene que estar ahí debajo, por esta parte que vemos como catalizadora de la tecnología y porque hay un montón de información que está disponible tanto por los medios tradicionales, información de gobierno, que hay que utilizar y conjuntar y bueno, pues eso es lo que nos dan, digamos, ahora las TICs, ¿no? Pero ya entrando más al tema de lo que buscamos dentro de la ciudad, pues hablamos de temas de desarrollo urbano, de eficiencia energética, de la gestión de la movilidad, de la seguridad, sin duda, ¿no? Que pues, sobre todo aquí ya es un tema súper importante, y de la gestión de los residuos, ¿no?
que también es importante, saneamiento, abastecimiento, agua, que falta aquí a lo mejor como un tema importante, ¿no? La gestión de los recursos hídricos. Entonces, pues digamos, en ese contexto es en donde son las cosas que más nos interesan, a lo mejor como ciudadanos, tener pues buenas estrategias y todo eso pues creemos y creo yo que estarán de acuerdo que nos da una mejor calidad de vida, ¿no? Si tenemos una sensación adecuada de seguridad, si podemos llegar a nuestro destino rápidamente, si la factura de la luz no es una fortuna, ¿no? Y no hay que dejarse el hígado ahí para pagarla, ¿no? Si tenemos una adecuada comunicación y más ahora en pandemia, ¿no? Que estamos todos recluidos en las casas o más o menos, dependiendo del color del semáforo, pero pues las redes cada vez son más importantes y tener una buena conectividad en nuestras casas para poder hacer este tipo de eventos, sin duda ya es una obligación, ya es un must, ¿no? Y entonces pues todo eso nos habla de una estrategia, ¿no? Que tiene que ser rectora de nuestra implementación de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, pues, digamos, si nos preguntamos por qué la necesidad o si realmente las ciudades que tenemos hoy son inteligentes, pues los datos nos arrojan, ¿no? Que el 80% de las emisiones de CO2 vienen, digamos, de esta actividad o de esta concentración urbana y que hoy en día el 50% de la población vive en las ciudades, ¿no? Y que la expectativa es que esto no se va a reducir, aunque bueno, a lo mejor estas estadísticas habría que tocarlas ahora con el contexto COVID, ¿no? Porque también por ahí hay algunos estudios, ¿no? De que incluso está revirtiendo algunas de estas tendencias, no sé hasta qué efecto, pero bueno, esta es una estadística, digamos, del año pasado, donde pues en el 70% de la población viviría en ciudades para 2050. La verdad es que sería interesante ver, ¿no? Cómo evolucionaron estas estadísticas ahora en este contexto de poder trabajar más desde la casa y todo, donde mucha gente tuvo la oportunidad de salirse de la ciudad, ¿no? Y eso pues aumentar su calidad de vida. Sin embargo, las necesidades que tenemos de poder lograr una mejor ciudad, pues siguen ahí, ¿no? Y entonces eso es algo que llamo la triada SMART, ¿no? Y que yo creo que funciona para cualquier proyecto, pero principalmente en estos, para lograr un proyecto de Smart City, digamos, se requiere, pues obviamente, de tener un buen proyecto, ¿no? Algo sólido, algo interesante, algo de largo plazo, algo con visión, y sobre todo con visión en estos efectos que queremos lograr para la ciudadanía, y no tanto un proyecto de implementación tecnológica. Y pues obviamente los recursos suficientes, una arquitectura financiera, una capacidad, que es un poco el proyecto que entiendo están trabajando acá mis compañeros, y sobre todo yo creo que fundamental mucha actitud y liderazgo, ¿no? Para poder pues mover estas voluntades, poder tener la conjunción de intereses pues, políticos, económicos, etcétera, que se puedan alinear para poder lograr la consecución del objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, muy importante tener un buen proyecto, pues a llegar a ceder los recursos suficientes, liderazgo y pues alrededor de todo esto es estrategia, ¿no? Como decíamos al principio, poder tener una buena hoja de ruta, un buen plan maestro, como le llamamos acá, te permite poder decidir, a lo mejor este año tenemos para hacer la parte 1, elegir unos quick wins, poder dar efectos, y entonces eso va generando también adeptos para el proyecto, y entonces pues es lo que creemos que permitiría que los proyectos de ciudades inteligentes vuelen, ¿no? Yo lo que he visto es que muchas veces podemos tener un muy buen proyecto, pero no tenemos los recursos, y ahí el liderazgo juega una parte importante para obtenerlos, ¿no? Entonces ahí se conjunta la falta de dos cosas. Podemos tener mucho liderazgo, pero si no tenemos proyecto y recursos, pues tampoco va para ningún lado. O podemos tener liderazgo y recursos, pero no sabemos qué vamos a hacer, pues entonces terminamos poniendo 300 cámaras y llamándole ciudad inteligente, ¿no? Y eso definitivamente pues fue nada más invertir en algo que a lo mejor no es lo que está dando el mejor resultado o los resultados que esperábamos o los resultados que podrían ser realmente tangibles para la ciudadanía. Entonces creemos que se tienen que dar los tres y los tres alineados en una buena conjunción para que puedan darse los proyectos, ¿no? Entonces, pues digamos, derivado de eso, yo creo que y creemos en IDOM que las ciudades inteligentes tienen que tocar muchas cosas, ¿no? Tienen que tocar principalmente la administración, digamos, como impulsor o como parte importante. Obviamente también al ciudadano y muchas veces estas iniciativas podrían salir de la misma ciudadanía y tocar siempre estos temas de eficiencia energética y sustentabilidad que pues son claves ahora, ¿no? Y que no podemos dejarlos fuera. Y pues hablamos también precisamente de la base tecnológica, ¿no? Entonces, si logramos alinear estos ejes estratégicos y buscar
quick wins que afecten adecuadamente a los ciudadanos, que les den servicios a través de las administraciones locales, que sin duda generarán efectos sostenibles y de eficiencia, donde pues por eso está hasta abajo, ¿no? El cimiento pues es el uso de tecnologías de la información principalmente, ¿no? Porque pues es algo que se puede implementar fácilmente y rápidamente y que además siempre ahora en este mundo hiperconectado nos ayuda a tener visibilidad a lo mejor hasta estas cosas intangibles, pues sin duda es la amalgama que cierra la pinza, ¿no? Para poder lograr el éxito en una ciudad inteligente. Y por eso pues definimos que, como decíamos hace rato, tendremos tener liderazgo, tener la capacidad de implementación, en este caso talento, tecnología, territorio, ¿no? O sea, poder lograr ese equilibrio, ¿no? Entre una rentabilidad económica, medioambiental y social, generando un factor de identidad en el cual los ciudadanos se identifiquen, y hacia abajo, pues poder tener una serie de servicios y funciones que nos den, digamos, resultados hacia la ciudadanía. Ya entrando un poco a cómo estamos en el contexto de las ciudades inteligentes, y esta no es una estadística, la verdad, muy reciente, pero las verdades que les digo que no ha cambiado mucho, desgraciadamente, ¿no? Si nos ponemos a clasificar las ciudades inteligentes en función de su nivel de sofisticación, tamaño de ciudad y todo, pues la verdad es que los casos de éxito principales los podemos encontrar en Europa, en España, por ejemplo, donde se ha invertido muchísimo, pero si ven, el tema de la ciudad inteligente en España, pues son ciudades pequeñas, ¿no? Son ciudades de unos cuantos millones de habitantes y todo, no son estas megalópolis como Bogotá o México, ¿no? Que de verdad requieren de unas implementaciones muy grandes. Y también, pues el caso en Europa es que el territorio, pues es mucho más pequeño, ¿no? O sea, el contexto territorial es pequeño, ¿no? Y eso ha favorecido que, pues a lo mejor sean muy visibles, muy fáciles de implementar estas estrategias de movilidad, y todo, ¿no? Entonces el reto que tenemos en nuestra América Latina hoy en día, pues es que tenemos intención y ganas de modernizar este tipo de efectos, pero realmente el llegar a una ciudad inteligente como en Bogotá o México DF, pues requiere de años de trabajo, de unos trabajos continuados, ¿no? Y creo que, bueno, pues al menos en lo que conocemos en Bogotá, Ciudad de México, de casos de éxito, desde el punto de vista de semaforización, por ejemplo, en Bogotá, que es un proyecto que lideró el equipo de IDOM desde España, ¿no? Y en el caso de México DF, con la implementación, por ejemplo, de Ciudad Segura, podemos hablar de proyectos que van encaminados a eso, cómo esos proyectos van generando estas olas expansivas, ¿no? Sin embargo, la labor es muy grande, es titánica, porque las ciudades son enormes, ¿no? Entonces, a lo mejor proyectos de esa escala en ciudades como Barcelona o Santander, que es súper pequeño, pues se ven muchísimo, ¿no? Con la mitad o una tercera parte de la inversión en proporción, ¿no? Entonces, un poco lo que yo me llevaría de esta gráfica es eso, ¿no? Que vemos que los retos son muy grandes porque pues, tanto los tamaños de ciudad como la parte territorial pues implican retos de recursos importantes y obviamente pues apoyos, ¿no? Financiamiento, capacidad de inversión, que sin duda pues es parte del ánimo del proyecto que se está platicando aquí, ¿no? Y ya entrando, digamos, en esta segunda parte de la plática, ya después de este contexto, lo que nos gustaría, o lo que me gustaría presentarles es cuáles son estas cosas que se pueden implementar y que se pueden hacer y que se han hecho en estos contextos de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, como decíamos, la forma en la que lo vemos es tratar de hacer ese plan que te permita tomar acciones que puedan ser quick wins, ¿no? Y poco a poco ir en línea a través de un plan director, un plan maestro, llevando iniciativas, o sea, dividir este problema en problemas más pequeños y en acciones concretas que permitan implementar, ahí sí, tecnologías, actividades, estrategias para poder, tener o acercarnos a esta Smart City, ¿no? Entonces, ya en esta parte sí, digamos, entramos a la parte de catalización tecnológica, no vamos a hablar más de tecnología, y cómo vemos todo el contexto, ¿no? Entonces, si lo dividimos en personas, gobierno, habitabilidad, movilidad y el tema ambiental, pues aquí van a haber algunas estrategias, algunas ideas que ya en muchos de las ciudades y que muchos de ustedes seguramente ya están implementando. Y creemos que pues además esto se amalgama, ¿no? Como con un eje transversal de sistemas de visualización avanzada y conexión de datos, ¿no? O sea, con sistemas que permitan analizar, gestionar, ¿no? Grandes volúmenes de información y presentarlos para la toma de decisiones,
e incluso pues también las implementaciones que ahora están muy de moda de los temas de machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Pero siempre creemos que eso es una herramienta y no es un fin, ¿no? Porque también se escucha ahora de muchos proyectos en el cual se cree que la inteligencia artificial por arte de magia va a ser la solución, cuando la realidad es que es una herramienta más, ¿no? Es como una macro en Excel o cualquier cosa que sean muy sencillas, ¿no? Cualquier cosa que pueda hacer este análisis de volúmenes de información importantes, ahí con la pequeña diferencia, ¿no? De poder tomar decisiones, hacer inferencias alrededor de esa información, que sería lo que conoceríamos como inteligencia artificial, pues nos permite ser mucho más eficientes en cualquiera de estos contextos, ¿no? Entonces, pues ahí ya hablamos de participación ciudadana a través de aplicativos, servicios para fomentar el turismo, gestión de residuos con, por ejemplo, sensores de basura, ¿no? ¿A qué nivel están, por ejemplo, los botes de basura que están en las calles, cuando hay botes en las calles, ¿no? El alumbrado inteligente, la semaforización inteligente, la movilidad a través de estas herramientas, bicicletas, digamos, vehículos de renta y cómo se deben de gestionar, centralizar, etcétera, que también es un tema importante. Los temas de seguridad, sin duda, pues también destinan parte importante de las inversiones, ¿no? Y temas también de gobierno inteligente, ¿no? Poder facilitar la gestión gubernamental a través de las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, todo eso creemos que dentro del contexto ya más tecnológico aporta mucho valor dentro de la implementación de una ciudad inteligente. Y entonces, pues aquí lo que pusimos son algunos ejemplos, ¿no? De cosas que se están haciendo, por ejemplo, digamos, estas marquesinas inteligentes ya con estas pantallas LED que permiten pues gestionar como una especie de kiosco informativo para la ciudadanía en la misma ciudad, ¿no? Paneles visuales interactivos como ya hay ahora en muchas calles, ¿no? Donde se pueden enviar estos mensajes, las alertas Amber, las mensajes de accidentes, ¿no? Dentro de anticipar a la misma ciudadanía de cosas, y eso nos permite pues además ayudarles a gestionar la movilidad. Lo que decimos ahora, bueno, ya está de moda que para cualquier problema hay una aplicación, entonces pues obviamente las aplicaciones ciudadanas bien hechas, bien planificadas, que funcionen bien, pues también pueden ser una forma importante de incidir en las mejoras pues, de la habitabilidad de la ciudad, ¿no? Y poder realizar cualquier tipo de pago, etcétera. O sea, muchas de estas cosas ya son hoy una realidad, pues la idea es poderlas cohesionar más y poderlas integrar dentro de una visión inteligente de la ciudad, a lo mejor a través de medición, de cosas mucho más eficientes, ¿no? En donde ya no haya necesidad a lo mejor de que tengan que pasar a medir el agua o la luz, sino que automáticamente a través de sensores que se pueda ver, ¿no? Y generar, pues, obviamente esos beneficios para la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues decíamos, bueno, a través de gobierno, pues realmente los enfoques van mucho hacia la gestión de, eh, pues digamos, de la tarea de gobierno, ¿no? De poder capturar información, poder distribuirla y procesarla, ¿no? Y ahora, pues esto que también es muy, muy interesante de los datos abiertos, ¿no? O sea, poder tener esta información para poderla explotar, no solo por el mismo gobierno, sino por la misma ciudadanía, para poder mejorar pues, ámbitos dentro de sus ciudades, colonias, etcétera, ¿no? Eh, y creemos que, pues bueno, todo esto tiene que ver con la infraestructura fundacional para el desarrollo de la ciudad inteligente, ¿no? O sea, un poco del punto de vista de gobierno, la inversión tiene que ir hacia poner todos estos espacios, capacidades, conectividad, que son, pues digamos, las venas y las arterias del tema de ciudad inteligente. Y obviamente, pues también procesos, poder gestionar multas, incidencias, por ejemplo, temas de catastro inteligente, ¿no? Que son proyectos en los que nos ha tocado participar, ¿no? O sea, de cómo poder mejorar temas de información catastral con el uso de herramientas inteligentes, drones, todo este tipo de cosas que en el contexto ya de la ejecución de la tarea gubernamental, pues ayudan y son mucho más eficientes, permiten optimizar actualizaciones, permisos, ¿no? Por ahí tenemos un partner, un socio de negocios que, por ejemplo, está desarrollando lo que llama un RP gubernamental que, pues, provee una ventanilla única, ¿no? Para poderla gestionar permisos de construcción, supervisión, validación y obviamente pues ayuda a eso a eliminar pues el vicio de la corrupción que se puede dar en este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues digamos, cada vez más están existiendo ya herramientas que permiten gestionar más y mejor la información gubernamental y la tarea gubernamental para el beneficio del ciudadano, ¿no?
Un tema importante pues es que obviamente la ciudad sea habitable, y entonces en ese contexto hablamos de seguridad, ¿no? Donde, bueno, pues obviamente ahí sí ya creo que está muy de moda y es bastante claro todo lo que se puede hacer, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las cámaras como tal, que bueno, pues aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el proyecto insignia de Ciudad Segura, pues ha permitido, por ejemplo, implementar las alertas a la ciudadanía, ¿no? Con los botones de pánico, con los altavoces, ¿no? Y entonces terminan siendo sistemas muy, muy complejos que están ahora como parte del mobiliario urbano, que bueno, ahí sí, en mi opinión, podrían ser más bonitos, pero bueno, pues cumplen con una función no tanto estética, sino pues funcional, pero bueno, también afectan al paisaje urbano. Sin embargo, pues bueno, son herramientas que permiten poder visualizar, digamos, en tiempo real emergencias. Y entonces, pues digo, no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero la realidad es que, por ejemplo, Ciudad Segura, en donde están implementadas las cámaras y donde funcionan adecuadamente, pues permiten hacer el seguimiento de eventos delictivos, han permitido pues digamos, reducir mucha incidencia delictiva, porque además los ladrones de vehículos, por ejemplo, saben que si pasan por los arcos donde están las cámaras, pues inmediatamente se detectan las placas y pueden hacer el seguimiento de por qué vías está circulando, ¿no? Entonces, todo eso genera una sensación o una capacidad de acción, ¿no? Que ayuda sin duda al beneficio de seguridad, ¿no? Y pues todo eso son herramientas, como decimos, ¿no? Pero la realidad es que pues lo que se debe de buscar es un contexto en el que el ciudadano esté seguro para poder salir a la calle, llevar a cabo sus tareas diarias, ¿no? Y poderse mover. Y bueno, pues ahora, ¿qué les puedo decir del tema salud? Por ejemplo, en Colombia es muy sonado el caso, ¿no? De las primeras acciones que tomaron, no recuerdo si era Medellín o Cali, ¿no? En donde, pues a través de aplicaciones, ¿no? Y ya estamos hablando de América Latina, pudieron hacer el seguimiento de las cadenas de contagio, ¿no? Y bueno, esto en Asia obviamente ya lo tienen mucho más maduro, ¿no? Pero a través de inteligencia artificial y a través de modelos donde toman información de los propios operadores de telecomunicaciones, pues es sorprendente la cantidad de información, por ejemplo, de movilidad que salió ahora con el tema pandemia, ¿no? Saber mapas de calor, capacidad de tránsito en el transporte público, en los vehículos, ¿no? A través de Waze, Google Maps y todos estos integradores de información que pueden poner a disposición del gobierno información valiosísima para este tipo de eventos, ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México se tenía la estadística, por ejemplo, a través de estos agregadores y los operadores de telecomunicaciones, de la reducción de la movilidad, ¿no? Y se estaba haciendo un seguimiento día con día de la reducción de movilidad, y bueno, ahora la estadística de cuánto se ha incrementado la movilidad en la ciudad, ¿no? Entonces son cosas que ahora son posibles gracias a la tecnología. ¿Qué es lo que falta? Pues poderlos integrar ya en el flujo de operación de la ciudad, ¿no? O sea, para realmente lograr este objetivo que decíamos holístico de la ciudad inteligente, no basta con tener el acceso a la información, es necesario explotarla, pero creemos también que, bueno, ahora ya se puede leer y explotar, pues después integrarla dentro del flujo de toma de decisiones de la ciudad, a lo mejor para poder cambiar el sentido de alguna calle, y esto de manera más dinámica, ¿no? Estas decisiones muchas veces tomaban mucho más tiempo, entonces ahora poder utilizar información que está disponible de movilidad, que viene de nuestros propios teléfonos móviles, ¿no? O de utilización o de capacidades, pues nos permite tomar decisiones rápidas para luego poder distribuir, cerrar, abrir comercios en este tipo de contextos. Entonces, desgraciadamente, pues esta pandemia nos ha demostrado que si bien teníamos mucha tecnología implementada, pues no la estábamos utilizando al máximo, y han salido afortunadamente, o uno de los efectos positivos de esta desgraciada pandemia que nos ataca, ¿no? Pues es el uso de una mayor tecnología y de una mayor, pues digamos, implementación obligada de la transformación digital, ¿no? Entonces, pues en este contexto se está utilizando, y creo que se va a utilizar más, digamos, la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas para mejorar la habitabilidad de las ciudades, ¿no? Sobre todo, pues como, bueno, tocando este tema nuevamente de movilidad, pues ahí principalmente las inversiones, y que bueno, dependiendo del tamaño de ciudad y todo, pero son importantes, es pues tanto la gestión del tráfico, del tránsito en tiempo real, ¿no? Como la calidad en el transporte, y que todo eso pues puede salir de esta información de movilidad, orígenes, destino, incluso herramientas inteligentes en el transporte que permitan saber más acerca de los hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, a través del Wi-Fi gratuito se puede hacer un seguimiento interesante de cómo se está
moviendo y en un tiempo mucho más rápido que antes, pues se tenían que mandar a hacer encuestas, ¿no? Encuestas a profundidad de origen-destino, preguntas, mediciones. Ahora podemos tener mucha de esa información gracias a los teléfonos, gracias a la telefonía móvil, con cierto nivel de error, pero pues nos va a dar una idea de cómo se está moviendo la ciudad, hacia dónde, en qué tipo de vehículo, en qué tipo pues en qué tipo de modalidad de transporte, ¿no? Queremos también en la gestión del aparcamiento, de los estacionamientos, tanto pues digamos en plazas, pero pues también en la calle, ¿no? Con los parquímetros y todo esto, son estrategias que ahora con la tecnología permiten gestionar mejor, por ejemplo, el tema de los pagos y facilitarle al ciudadano el pago, pero también pues incluso poder llegar más allá y gestionar, reservar espacios, gestionar permisos para los que habitan en las zonas, ¿no? Entonces, cosas que antes eran más complejas, ahora se pueden hacer de manera mucho más sencilla, ¿no? Y pues también toca temas aquí de seguridad, ¿no? O sea, cada vez más hay herramientas para evitar que, digamos, haya accidentes porque se quedan dormidos en los vehículos, ¿no? También gracias a la aplicación de las tecnologías móviles, ¿no? La localización satelital, pues es definitivamente una gran herramienta. Y digamos que también la capacidad ahora de conectividad, ¿no? Con 4G y, bueno, pues en el futuro 5G y todo lo que las ventajas que tiene pues la reducción sobre todo de precios y costes de implementación de sistemas inteligentes, pues permite que ahora podamos tener sistemas de bicicletas mucho más ágiles, ¿no? Que a lo mejor estos de los dockings de ciudad, sino pues estas bicicletas que pueden quedarse estacionadas en cualquier parte. Aquí en la Ciudad de México hay un programa muy interesante también de motocicletas eléctricas, ¿no? Que es una empresa privada, pero que es un caso muy interesante de negocio. Del cual yo soy un usuario asiduo, ¿no? Y que es pues muy cómodo, ¿no? Porque se puede mover tanto en las bicicletas como en las motocicletas de manera mucho más ágil que con el vehículo, ¿no? Y entonces, mientras más opciones de movilidad hay en la ciudad, digamos, también se democratizan, ¿no? Ya no tiene que ver con este estigma que de repente había en América Latina de que el transporte público solo atiende a ciertos estratos, digamos, medios y bajos de la población, ¿no? Y entonces, si el transporte público se vuelve adecuado, bien implementado, ágil, rápido, pues entonces se democratiza, ¿no? Y entonces todos empezamos a utilizar estas estrategias de bicicletas, de motocicletas, de transporte público, del metro, en la medida en la cual pues es conveniente, ¿no? Es mucho más conveniente utilizar eso que nuestro vehículo y pues como ven también eso tiene que ver con los temas de seguridad. Entonces, como ven, para poder realmente lograr una ciudad inteligente, tenemos que cumplir con todas estas aristas, ¿no? Si la ciudad no es segura, pues entonces no hay estrategia de movilidad que valga, porque no podemos salir, digamos, o no nos sentimos confiados a lo mejor de estar en una moto, en una bici, en la ciudad, ¿no? Si no hay ciclovías, ¿no? Para la ciudad, si no hay carriles especiales, pues obviamente todo eso va demeritando, por más que tengamos una excelente red de bicicletas electrónicas controladas que pagamos con la tarjeta de crédito, que se pueden habilitar de manera muy fácil con una tarjeta, pues la gente no las usa porque la ciudad no es segura o no tiene las vías adecuadas y no hay la infraestructura. Entonces, por eso siempre hablamos de esta visión holística, visión global, no solo tecnológica, sino que tiene que haber, pues digamos, un plan general para poder implementar la ciudad inteligente, ¿no? No nada más tecnológico. Ya en la parte ambiental, pues obviamente, y nuevamente pues lo que nos permite de beneficios la tecnología, pues son desde estaciones de medición de calidad del aire meteorológicas que permitan tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más ágiles, sobre todo ahora estos temas de alumbrado público inteligente, en donde, bueno, pues también se puede controlar el consumo, se puede eficientar. La verdad es que luego las ciudades, al menos la Ciudad de México, en muchas zonas es muy, muy oscura, ¿no? Y eso, como decíamos, pues si hay un problema de seguridad, la ciudad es oscura, entonces pues es más difícil poder pensar en una ciudad habitable, ¿no? Entonces pues sí son temas que se tienen que mejorar de manera general y también, digamos, en IDOM se ha invertido mucho en el tema de la gestión de los recursos hídricos y el ciclo del agua, ¿no? En temas de monitoreo, telecontrol, de los sistemas hidráulicos, ¿no? Que pues mientras más medible, mientras más capaz es la red de poderse autogestionar, gestionar el mantenimiento, la detección de robos, fraudes, fugas, pues todo eso ayuda a que mejore la calidad de vida de la ciudad, ¿no?
Y como decíamos, pues también, pues todo esto requiere de que esa información llegue y se centralice en sistemas expertos o en estos sistemas ahora de visualización, sistemas capaces de podernos entregar la información integrada de sistemas y de subsistemas que permitan tener el impacto suficiente para la toma de decisiones a todos los niveles, tanto al nivel operativo, al nivel estratégico. eh, y entonces por eso se convierten en estos centros de monitoreo y control de la ciudad, con oficinas de atención al ciudadano, con call centers, eh, con sistemas que realmente permitan integrar fallas desde un solo punto. Y entonces, pues estos centros neurálgicos terminan convirtiéndose en los famosos C5, que ya no son solo de seguridad, sino de seguridad y atención ciudadana, ¿no? Porque regresando un poco a este contexto, seguridad, protección civil que hacen la ciudad habitable, ¿no? Pues decimos, bueno, pues se invirtió muchísimo dinero en la Ciudad de México para mejorar el sistema de cámaras, pero seguimos contando con 48 ambulancias del gobierno para atender las emergencias en una ciudad de 20 millones de habitantes, ¿no? Entonces, sigue habiendo un desbalance de recursos entre el tema seguridad y protección civil que poco a poco se va atacando para que realmente a través de un centro neurálgico integrador podamos reportar cualquier tipo de problema, desde un bache, desde una fuga de agua, obviamente hasta emergencias médicas y atender temas de seguridad pública, y que después eso desde el mismo sistema se derive, ¿no?, a los especialistas. Entonces ya esos sistemas obviamente existen, van sofisticándose cada vez más. Y luego requieren esos sistemas también de capas de visualización, que son sistemas pues, realmente complejos, pero que permiten tomar decisiones, ¿no? Por aquí, por ejemplo, vemos lo que es el primer puerto inteligente y completamente digital, digamos, con un gemelo digital que se implementó en España, ¿no? Que es un proyecto que IDOM pues ha gestado desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Y que, del cual lleva de la mano. Pues son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de cómo, por ejemplo, en este caso se integran todos los sistemas y subsistemas del puerto para poder gestionar desde la operación, el mantenimiento, mejorar la operativa, ¿no? Incluso está conectada con el sistema de gestión portuaria para poder mejorar la eficiencia del atraco del barco, ¿no? Y poder, digamos, distribuir adecuadamente los recursos dentro del puerto. Y este tipo de sistemas se pueden extender fácilmente a una ciudad, ¿no? Entonces son sistemas inteligentes que a través de estas herramientas que decíamos, detrás de esto hay todo tipo de cosas, Big Data, inteligencia artificial, etcétera, que nos ayudan a tomar mejores decisiones y sí automatizar algunos procesos, pero no son un fin en sí mismo, ¿no? No todo el fin del proyecto es inteligencia artificial, ¿no? Sino que es una herramienta más dentro de la caja que nos ayuda a mejorar los procesos, ¿no? Y entonces ya para finalizar, digamos, esta plática, me gustaría presentarles algunas, pues digamos, ya iniciativas aterrizadas de este tipo de cosas, de este tipo de implementaciones que, como vimos, surgieron de una necesidad, digamos, de mejor habitabilidad integral y cómo eso se puede aterrizar en una plataforma, digamos, de gestión ciudadana o de ciudad inteligente, ¿no? Entonces, generalmente, como de donde partimos, ¿no? Pues es, digamos, hay una serie de necesidades que se identifican y que, bueno, aterrizamos a sistemas, sensores, fuentes de información, ¿no? Que como les decía, pues hasta los mismos teléfonos del ciudadano, ¿no? Que van a través de capas de interconexión, que son agnósticas, o sea, que pueden ser redes ad hoc, redes existentes, redes de operadores, cualquier tipo de medio que nos permita llegarnos de la información, ¿no? Entonces, el primer paso para que esto funcione, pues es pensar en cosas que sean estándar, que sean abiertas, ¿no? Entonces ya, sobre todo en la parte sensórica, no nos tenemos que casar con un proveedor, con una marca, sino que, por ejemplo, estándares como Figware, ¿no? Permiten pues esta heterogeneidad de marcas, modelos, fabricantes y de cosas que pueden resolver los problemas, pero que nos permiten también integrarnos tecnológicamente, ¿no? También en la parte de videovigilancia y estándares como BIF, que cada vez se extienden más y que permiten jalar múltiples fuentes de video de diferentes proveedores a un solo centro integrador, ¿no? Y entonces hay ejemplos en todas las verticales, en todas las ramas, que lo que, digamos, nosotros siempre sugerimos es buscar que las tecnologías se estandaricen. ¿Para qué? Para que las capas de interconexión puedan ser agnósticas y que después las capas de intercambio de información, que son fundamentales, que es esta parte de acá de medio, pues permitan procesar, almacenar y gestionar de manera integral
y de manera además, pues digamos, como dicen los americanos, future proof, ¿no? Poder guardar o poder mantener la evolución tecnológica que sin duda se da de manera abierta. Si nosotros nos vamos por estándares propietarios, entonces cada que hay una iteración tecnológica tenemos que actualizar, cambiar, mantener y seguir invirtiendo. Obviamente en todos los casos hay que seguir invirtiendo, pero cuando hablamos de estándares, muchas veces esas inversiones son mucho más razonables y mucho más abiertas que cuando dependemos de, no, bueno, pues ahora ya cambié la versión y entonces ahora me tengo que actualizar toda la plataforma y vuelve a comprar, ¿no? Cuando a lo mejor estas mismas plataformas pueden ser automantenidas y autocreadas por las instituciones de gobierno, que también es una filosofía que nosotros impulsamos mucho, que es puedes tener tu propia infraestructura con tecnologías incluso de código abierto y todo, bien hechas, mantenidas y planificadas, pueden tener una vida muy larga y pueden generar menor dependencia, digamos, de todo el ecosistema de proveedores, ¿no? Que no es malo que exista un ecosistema de proveedores, lo que no, o lo que creemos que es mucho más óptimo para las entidades gubernamentales es que inviertan en cosas que puedan ellos autogestionar y mantener de manera mucho más libre sin tener que casarse con fabricantes, ¿no? Y después hacia arriba, también la flexibilidad de tener este tipo de capas abiertas y todo, permite que creemos estos sistemas de información, que es en donde pues compartimos, ¿no? A lo mejor hacia ese dashboard de ciudad inteligente que veíamos, ¿no? Poder tener sistemas ya pensados para la toma de decisiones, basados mucho también en sistemas de información geográfica, información catastral y todo que se puede estar actualizando automáticamente ya sobre bases digitales. Y sobre todo también un montón de aplicaciones, ¿no? O sea, que el ciudadano pueda aprovechar las bondades de toda esta inversión y de todo esto que se está integrando a través de aplicativos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo vemos que son esos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí digamos cómo termina estableciéndose, ¿no? Por ejemplo, pues a través de una ciudad que tiene una parte central de metro, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es la ciudad de Quito en Ecuador, ¿no? Pues el metro de Quito, por ejemplo, ya invirtió en poner fibra óptica en su primera línea, pues en toda la línea, ¿no? 20 y tantos kilómetros de fibra óptica. ¿Qué pueden hacer? Digamos, si una vez que instalas una fibra óptica, pues no pones un par, ¿no? Se ponen generalmente pares de sobra para poder, y más ahora, explotarlos. ¿Y explotarlos cómo? Pues se pueden aprovechar en temas de gestión, de conectividad, de establecer estas redes de fibra como redes troncales que permitan gestionar esta información de ciudad, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la carretera para poder transmitir toda esta información ya está puesta, ya se hizo en conjunto con una inversión importante en transporte, ¿no? Entonces, lo que vamos es, si ya tenemos pensado cuál es el objetivo que queremos lograr, pues podemos ir alineando otras inversiones para poder hacer en el futuro gestión inteligente del tráfico, del alumbrado, de la semaforización. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues ya con estas redes troncales, pues ya tenemos resuelto uno de los principales problemas que es la conectividad y la conectividad de banda ancha, ¿no? Entonces ya podemos hablar de CCTV urbano y todo, sin tener que después volver a invertir demasiado, porque bueno, siempre vamos a invertir, pero sin tener que invertir demasiado en volver a tirar infraestructura básica, ¿no? Entonces aquí un poco la idea de esto es cómo pasamos de esta visión, digamos, unifilar, regresar un poquito, de esta visión más unifilar de la plataforma de ciudad a algo ya sobre el terreno, ¿no? Y entonces aquí ya sobre el terreno vamos poniendo más y más cosas que nos permitan allegarles de servicio a los ciudadanos y nosotros también allegarnos de información para poder aprovecharla desde el punto de vista meteorológico, como les decía, de información de los propios usuarios, a dónde van, cómo están, obviamente descontextualizada para guardar su privacidad, pero sí que nos interesa saber quién es, o bueno, cómo y hacia dónde se mueven los ciudadanos dentro de la urbe, ¿no? Y bueno, aquí ejemplos de todo tipo de cosas que se pueden medir, desde partículas y todo. Aquí el otro ejemplo que decíamos, ¿no? De este Digital Twin que se instaló en Algeciras y que, bueno, pues es una herramienta global de gestión basada en un sistema de información geográfica, porque esto que ven aquí no son nada más, no son, digamos, imágenes de Google Earth, ¿no? Sino que esto se realizó con drones que sacan ortofotos de alta resolución. ¿Por qué? Porque pues con eso se puede tener información del terreno muy, muy actualizada, fehaciente, y esas mediciones se vuelven a realizar continuamente para poder actualizar esta base cartográfica. También, bueno, en el caso de la Smart City, de Ciudad Creativa Digital, ahí
donde lo que hicimos fue un poco más trabajar desde el punto de vista de los planes ejecutivos, ¿no? Había un plan maestro, que eso creo que lo hizo el MIT, y nosotros entramos ya en la parte ejecutiva, ¿no? O sea, aquí un poquito lo que quería ilustrar era abajo de ese plan maestro, ¿no? En donde hay arquitectura y en donde hay, digamos, los grandes diseños, por debajo tiene que haber el diseño de toda la arteria, ¿no? De todas las redes, estas redes que veíamos ahí dibujadas, ¿no? Cómo van a interactuar esos sistemas desde el punto de vista no solo tecnológico, ¿no? La parte hidráulica, la parte de desechos, ¿no? Todos los diferentes sistemas tecnológicos que están implementándose dentro de la ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos es un cuadro de mando, ¿no? O un sistema para poder ver precisamente toda esta información que viene de los sensores y cómo se ve. Y esto, por ejemplo, está desarrollado en una interfaz web que entonces se puede gestionar y se puede ver de manera muy sencilla en cualquier tipo de aplicación o en cualquier tipo de, desde un teléfono, una tablet o una computadora, ¿no? Sin estar atada, digamos, a un hardware, y entonces de manera muy ágil se puede ver información dependiendo de los sensores que estén disponibles y se almacenan estos históricos. Entonces ya con esa información se pueden tomar decisiones e inferencias. En el caso de aplicaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, una forma muy sencilla de aterrizarlo es algo que se hizo en los Emiratos Árabes, ¿no? En este caso en Abu Dhabi, poder centralizar la información del transporte para que el ciudadano pueda tomar la decisión de la mejor mezcla de transportes para llegar a su destino. Lo que decíamos, para democratizar el transporte, pues hay que tener también información, ¿no? Que tengamos accesibilidad a decir, ay, pues es mucho más rápido si me voy, tomo un autobús de aquí a acá, tomo el metro y entonces llego mucho más rápido que en mi vehículo, que en un Uber, que en un taxi, que si nada más tomara la bicicleta, ¿no? Entonces aquí lo interesante de este tipo de herramientas es que integran toda la información de las diferentes capas de transporte de la ciudad y le permiten al ciudadano ver en tiempo real cuál es el mejor commute, ¿no? O la mejor combinación de transportes que puede hacer para llegar a un determinado destino en un determinado horario, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de aplicaciones de usuario. También, por ejemplo, en un desarrollo en el que participo IDOM también es que es el desarrollo de una cosa que se llama el informe policial homologado, regresando a este contexto de la seguridad. El IPH es algo que los policías, cuando hay un incidente, tienen que rellenar, ¿no? Y en este caso lo rellenan manualmente y pierden horas, ¿no? De sus vidas ahí. Y lo que sucede, pues, es que, digamos, esto se puede automatizar y se puede centralizar, ¿no? Entonces, digamos, estos todos son ejemplos de cosas que ya desde un punto de vista práctico son acercamientos a estas diferentes aristas de la ciudad inteligente, ¿no? Y bueno, ya por último, pues aquí les dejo un pequeño resumen de estas iniciativas, de estas participaciones que hemos tenido, ¿no? A lo mejor ya si me lo permiten como comercial, ¿no? Pero realmente la idea es, o los takeaways que yo dejaría para el día de hoy en esta conversación, pues es tener un plan director, una idea clara de los efectos que queremos que tenga la ciudad inteligente, y entonces a partir de ahí generar un plan, una estrategia que nos permita obtener estos quick wins que rápidamente podamos gestionar para poder dar resultados a la ciudadanía, ¿no? Yo, bueno, por mi parte esto sería todo. Sé que me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, dejar el espacio para preguntas y respuestas de su parte. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Te agradecemos mucho por tu intervención. Fueron temas muy interesantes. Tenemos dos preguntas de nuestros participantes. Te las voy a leer, a ver si nos puedes apoyar con tus respuestas. Igualmente, pudieran ser muy breves para poder darle unos minutitos al final para una última encuesta. La primera dice, en tu experiencia, ¿existen oficinas o departamentos específicos que proponen y operan las soluciones inteligentes en las ciudades? Esto me imagino a nivel gubernamental. ¿O la secretaría, qué secretarías tradicionales lo llevan? ¿Quizá algún área de innovación? Pues es una muy buena pregunta. Por ejemplo, lo que hemos visto aquí en la Ciudad de México, eso lo está liderando, precisamente crearon una nueva agencia, que es la agencia, creo que se llama Agencia de Innovación Pública, o de Agencia Digital de Innovación Pública, o algo así. Y entonces ahí lo que hicieron fue una especie de think tank en donde metieron especialistas, programadores, etcétera, ¿no? Gente con cierta capacidad técnica, con cierta visión también. Y creo que es un buen ejemplo, ¿no? De un caso en donde
un poco separaron aquí en la Ciudad de México la tarea de innovación gubernamental y han estado muy enfocados en el desarrollo, ¿no? Sobre todo desarrollo de aplicaciones y cosas que son cosas que la gente puede ver rápidamente. En otros casos, muchas veces se ven como esfuerzos aislados, por un lado movilidad, por otro lado, o sea, movilidad, transporte, etcétera. Luego son los que empiezan a jalar y se van involucrando los demás, ¿no? Un poco tiene que ver, a lo mejor tal vez desde el punto de vista estratégico, con el contexto. En otros casos tendrá que ver también con atribuciones y con temas legales. Pero sí hemos visto ejemplos en donde se crean, digamos, ad hoc instituciones o organismos, a lo mejor descentralizados, que son los que agrupan el tema de la innovación y el tema de la implementación como parte estratégica, y después van involucrando a los demás. Ciudad de México creo que es un buen ejemplo, porque incluso ahora hasta con lo de la vacunación son ellos los que están creando las aplicaciones y todo, ¿no? Y en otros casos, pues los esfuerzos sí se centran como que por nichos, ¿no? También en otras ciudades, por ejemplo, los que jalan muchos recursos e implementan, pues es seguridad pública, y después eso va permeando o se va aprovechando esa infraestructura casi más por efecto que por decisión estratégica, o a través de transportes y crean plataformas de transportes. Pero digamos, resumiendo a nivel de recomendación, tal vez sí debería como existir una oficina, ¿no? O un organismo que pudiera gestionar o cuestionar esos Claro. esfuerzos, ¿no? Súper interesante, sobre todo desde el punto de vista de los gobiernos. Muchos de nuestros participantes son representantes de gobiernos municipales, así que les queda ahí seguramente como una nota para una idea posible de implementar. Y la última pregunta que tenemos, si nos puedes ayudar con una respuesta muy breve, es si conoces algunos ejemplos de soluciones digitales que apoyen a atender desastres naturales como inundaciones, sequías, incendios, ondas de calor o ejemplos relacionados al cambio climático. Sí, definitivamente el tema de la gestión de desastres, y creo que es una omisión de mi presentación porque sí es un tema clave, pues tiene que ver con esta capacidad ahora de medición y sensórica. Todas estas herramientas que comentábamos que están en los centros de control, muchas de ellas ya incluyen módulos de gestión de desastres. En el caso de inundaciones, por ejemplo, a través de sensores, por ejemplo en Francia, he visto ese tipo de implementaciones. Tanto para eso como para desgajamientos de cerros, hay muchos sensores, tanto desde el punto de vista video como desde el mismo punto de vista físico, o sea, poder ver por medio de pluviometría, sensores, pues, por ejemplo, de niveles dentro de ríos, acequias, etcétera, poder encontrar un factor de riesgo y poder adelantar, ¿no? Que puede venir un evento con cierto grado de inteligencia, ¿no? Con cierto grado de anticipación. El caso de la alerta sísmica en la Ciudad de México también creo que es un buen esfuerzo, un buen ejemplo, que logra avisar más o menos con unos 50 segundos de antelación ante la inminente llegada de un terremoto, que luego no funciona al 100%, pero mira, las veces que ha funcionado creo que son buenas y es una buena alerta. Sin duda, la tecnología ahora permite, por ejemplo, el tema del calor también se pueden anticipar muchas cosas. La ventaja es que ahora puedes tener, a lo mejor con un costo muy razonable, estaciones meteorológicas en diversas partes de la ciudad, del territorio, hasta fuera de la ciudad, integrar esa información. Por ejemplo, recuerdo un proyecto donde estábamos viendo, digo, esto era más bien en el contexto industrial, pero era, por ejemplo, un productor de pollo y de huevo que estaban o querían utilizar estaciones meteorológicas estratégicamente ubicadas para poder detectar los nortes con anticipación y poder cerrar las ventanas y poder proteger o guarecer a los pollos, y a veces hasta con media hora que les pudiéramos avisar de ciertas condiciones climatológicas de presión, temperatura, que obviamente no son indicativos de un norte, les permite tomar decisiones. En IDOM se hizo un proyecto también en el caso ahí de plagas, ¿no? Que es el proyecto VITIC, que es una implementación para poder anticipar la llegada de un hongo que se come la vid, ¿no? Que es el hongo Botrytis, y otros hongos que atacan la vid, ¿no? Y entonces se generó primero un modelo matemático para poder identificar los factores de riesgo, y ya con los factores de riesgo, digo, y todo esto se puede hacer para cualquier tipo de desastre natural, ¿no? Identificar a través de modelos matemáticos los factores de riesgo y entonces implementar los sensores adecuados para poder, pues a través de esos modelos que se prueban y se pueden ir ajustando,
cuáles son las condiciones, por ejemplo, digo, en los terremotos no se ha logrado todavía a un nivel adecuado, pero por ejemplo en el caso de este tipo de ejemplos que les doy, tanto de pluviometría, inundaciones, muchos de esos sí tienen factores de riesgo asociados que indican con cierto grado de precisión la inminencia de un evento y entonces se pueden tomar acciones, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Pues creo que quedó muy clara la respuesta. De cualquier manera, nosotros vamos a compartir esta presentación a los asistentes. En la misma aparecen tus datos por si alguien te quiere contactar. Me imagino que estás a disposición. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Juan Carlos. Antes de concluir la sesión, como les había anticipado, tenemos una encuesta que les pedimos, no les va a tomar más de 3 minutos, pero sí me gustaría que me ayudaran a contestarla en tiempo real, porque es a través de un portal específico y hay gran posibilidad de que pudieran perderse en responder. Si a ustedes les gustó el contenido de este webinar y en mira que existan otros más con temas que a ustedes les interesan, pues les pedimos que nos ayuden a contestar esta encuesta. Les acabo de poner en el chat el link. Por favor, ubiquen en dónde está el chat y ahí está el link hacia la encuesta. Yo voy a compartir mi pantalla. Voy a robarle a Juan Carlos el control de la pantalla y me lo voy a apropiar. Me imagino que ustedes ya estarán viendo en su pantalla. Bueno, aquí les voy a pedir que alternen entre Zoom y su propio ordenador. Solamente para las instrucciones, quizá una vez estén en la encuesta ya no va a ser necesario que sigan estas instrucciones, pero en esta página que pudieran pasar a español, pero no se los recomiendo porque la traducción no es la más fiel. Entonces, en la parte de Training Participants, tenemos Training Questionnaire, le dan clic. Después, para poder orientar los resultados de esta encuesta hacia nuestro programa, tenemos algunas opciones. Tenemos que seleccionar la opción México y después seleccionar el implementador, que en este caso sería IDOM. Aparecen 2 opciones para IDOM, entonces les pido que seleccionen la primera porque la segunda no les va a traer ningún resultado. Y la tercera, bueno, después de haber seleccionado IDOM, aquí les va a aparecer qué training y vamos a por favor seleccionar el que acabamos de ver, Smart Cities, tecnologías inteligentes y acciones bajas en carbono. Entonces, hasta ahí mi guía para poder contestar esta encuesta. El resto ustedes lo conocen. Las respuestas son confidenciales. Si ustedes desean o no poner su nombre, pues es como ustedes lo desean. A nosotros nos encantaría que sí, y al igual que su correo electrónico. Después los campos que no tienen un asterisco no son obligatorios. Entonces, al finalizar la encuesta, por favor, denle clic aquí en el botón de enviar. Si alguien tuviera alguna duda respecto de porque esta encuesta está en idioma inglés, si no cambiaron su navegador a español, con todo gusto me lo dicen si tienen problemas para comprender, me lo pueden hacer saber en el chat y yo con gusto les envío un formato de encuesta digamos, en PDF para que nos puedan ayudar a responderla. Así que bueno, pues les doy las gracias. Sé que esto podría tomarles quizás todavía un minutito más para responder, pero bueno, confiamos en que puedan apoyarnos a hacerlo ahora en tiempo real sobre todo para asegurar que este tipo de charlas estén con temas de su interés y que nuestros financiadores puedan seguir dándonos el apoyo para realizarlas. Bueno, voy a revisar la parte de quizás de preguntas. Por nuestra parte sería todo. Contamos con que ustedes puedan concluir la encuesta de su parte. Así que, Juan Carlos, si estás por ahí, pues una vez más te agradezco tu apoyo y el tiempo. Y pues nos vemos a la próxima. Ya les estará llegando a todos una invitación con la siguiente temática y la fecha. Les pedimos por favor nos ayuden a registrarse y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
Con esto vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias.